Vamos a comenzar en esta tarde nuestra clase y antes de comenzar vamos a orar al Señor para poner este tiempo en sus manos. Así que oramos al Señor. Padre nuestro que estás en el cielo y en todo lugar, Señor, te damos gracias en esta tarde por este tiempo que nos permite, Señor, poder disfrutar juntos de esta enseñanza. Señor, estamos reunidos acá como tu iglesia, Señor, queriendo, Padre, aprender más de ti, más de la doctrina, Señor, para poder aplicarla a nuestra vida y para poder vivir ordenadamente conforme a lo que tu palabra nos manda, Señor, para poder ser una iglesia que tiene comunión contigo y que tenemos comunión mutuamente, Señor, para la gloria de tu nombre. Ayúdanos, Señor, en este cometido. Abre nuestra mente, nuestros oídos y nuestro corazón en esta tarde para poder recibir gustosamente esta enseñanza. Señor, que seamos transformados por tu palabra para que logremos, Señor, avanzar en nuestra madurez espiritual, en nuestras responsabilidades contigo y en nuestra labor como iglesia al testificar de tu nombre. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Bien, mis amados, vamos entonces a continuar con la lección que comenzamos el domingo pasado. Solo déjenme abrir aquí el material, que no me aparece. Estábamos hablando de los desórdenes o las causas de discordias y cómo deben ser prevenidos, corregidos y eliminados. Ya anteriormente vimos 11 desórdenes que teníamos que ir corrigiendo y ahora vamos a ver los otros 11 o 12 que tenemos pendientes. Entonces, el 12 nos habla acerca de las reuniones a puertas cerradas. Un desorden para la iglesia es cuando una parte de la iglesia se reúne en un estado de insatisfacción para consultar asuntos de la iglesia sin el conocimiento, sin el consentimiento de la iglesia o del pastor. Esto es desordenado y tiende a la división y los tales deben ser enseñados. La palabra nos muestra en 1 Corintios 12, del 25 al 27, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Generalmente tendemos a ver este pasaje para acompañar a los hermanos que están en duelo, ¿verdad? Somos un solo cuerpo y entonces vamos a ir a apoyar al hermano y hacer uno mismo con él. Y realmente este verso tiene que ver con todas las áreas de la iglesia, con todo lo que son su parte, el culto al Señor, cuando ofrecen juntos culto al Señor, cuando pasan por estas vicisitudes como los funerales y los momentos tristes, y también cuando tratan acerca de los negocios de la iglesia, con los asuntos administrativos. Somos un solo cuerpo en todo, no solamente en algunas cosas. Entonces, es un desorden que varios miembros de la iglesia o un grupo en particular de la iglesia se esté reuniendo sin el conocimiento y sin el consentimiento de la iglesia o del pastor para tener reuniones a puertas cerradas o lo que se conoce comúnmente como misas negras, ¿verdad? Las misas negras son una forma de desorden dentro de la iglesia. Otro pasaje que nos habla acerca de la unidad que debemos mantener entre unos y otros es Romanos 16, 17. Dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, que os apartéis de ellos. No tenemos que andar con los hermanos que andan pensando en crear estas divisiones y en crear estos tropiezos contra nuestra iglesia. Debemos apartarnos de ellos. Otra causa de desorden, otra discordia, es cuando existe desenfreno en las asambleas.
Cuando el pastor u otros miembros muestran una indebida indignación de espíritu o pasión en el manejo de la disciplina. ¿Acaso no hemos hallado por experiencia el triste efecto de esto? Quizás algunos no han pasado por esa situación de disciplina, pero pues los que venimos de un proceso anterior, sí vivimos cierta experiencia con esto de la disciplina y podemos saber que es devastador para toda la iglesia, que pongan en disciplina a un miembro y más a un pastor es una cosa sumamente dolorosa, ¿verdad? Entonces, tenemos que aprender, hermanos, a manejar las cosas de una manera serena, con dulzura de espíritu y con moderación, teniendo todo, hermano, la libertad de decir lo que piensa sin ser interrumpido hasta que haya terminado de expresarse. Ni debe haber más de uno que hable a la vez. Recuerdo que en algún momento estuve en una asamblea de una iglesia y los pastores se rehusaban a llevar la discusión de casos importantes a la congregación, porque decían, no, la congregación no está lista para llevar estas discusiones o estos temas. No tienen por, otros decían, no tienen por qué los menos espirituales ser los que decidan de asuntos que son importantes para la iglesia. Y también otro comentaba que la experiencia en otras iglesias era que se armaba un gran desorden al momento de hacer una asamblea consultiva con la iglesia, porque algunos no tenían la madurez necesaria para poder sobrellevar una discusión saludable. En este caso, pues independientemente de la madurez o de la inmadurez de la iglesia, todas las cosas tienen que ser consultadas con el consistorio de la iglesia, con los miembros, para que ellos decidan acerca de un asunto. Y es deber de todos nosotros como miembros mantener el orden, la serenidad, la dulzura y el espíritu de comunión entre nosotros y la moderación. No podemos ir a una asamblea de la iglesia a bajarnos los canastos y a gritarnos y a insultarnos y a perder el temperamento. Somos la iglesia de Cristo. Somos una luz en una colina que alumbra a los demás. Somos el ejemplo a seguir. Entonces, nosotros como pueblo de Dios tenemos que dar un ejemplo de cómo se lleva a cabo una asamblea en paz y en comunión. Algunos versos que nos hablan acerca de esto son 2 de Timoteo 2:25. Dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen. No a que se les suba el azúcar y que se les suban ahí el temperamento y gritándose unos a otros. Le dice Pablo a Timoteo, por si quizá Dios le conceda que se arrepienta para conocer la verdad. Entonces, todo lo que hagamos debe ser hecho decentemente y con orden, nos dice 1 Corintios 14:40. Y yo sé que este verso de 1 Corintios está dicho en el contexto del culto al Señor, ¿verdad? Cuando Pablo habla que hay cuando reunís, que haya profecía, lenguas, y uno habla en lenguas, que haya otro que interprete y que no hablen más de dos al mismo tiempo, sino que cada uno según su turno. Y al final concluye que todo eso se haga decentemente y con orden. Claro, eso es en el culto del Señor, pero con más razón, este orden y esta decencia debe ser mantenida aún en las asambleas consultivas de la iglesia. Con mucho más razón, porque estamos tratando con las cosas pertinentes a nuestra iglesia local. Otra causa de desorden son los desacuerdos infundados. Ahora, tenemos que saber, hermanos, que no siempre vamos a estar de acuerdo en todo, pero debemos manifestarnos, debemos hablar y debemos expresarnos y debemos consultar entre nosotros mismos si estamos de acuerdo o estamos en contra de alguna situación. Y la solución nunca es, pues me voy de esta iglesia a otra iglesia donde sí acepten lo que yo digo. No, la cuestión es que tenemos que consultar las cosas y sobre todo tenemos que pasar nuestras decisiones, nuestras opiniones y nuestras preferencias
por la Biblia. Si la Biblia nos dice, si la Biblia nos lleva, si la Biblia nos da instrucción acerca de eso, entonces nosotros necesitamos obedecer la Biblia antes que nuestras preferencias. Cuando uno o más hermanos disienten de la iglesia en el sentir de sus mentes, es decir, en sus opiniones y posturas, acerca de cualquier asunto circunstancial, ya sea con respecto a la fe, la práctica o la disciplina, y no se someten a la mayoría, es más, se separan de la iglesia, en lugar de consentir, eso es una forma de desorden. Pregunta: ¿qué razón tiene una persona para rechazar la comunión con una iglesia que Cristo no ha dejado, con la que en cambio Cristo tiene comunión? Una cosa muy difícil es cuando una iglesia está cayendo en un pecado y uno está advirtiendo a la iglesia que lo que está haciendo es pecado y sus pastores persisten en permanecer en ese pecado. En ese momento, hermanos, somos llamados a romper con la comunión porque hay un pecado en medio de esa congregación. Y debemos saber y debemos tener por cierto de que en el momento en que esa iglesia no respeta lo que dice la palabra del Señor, esa iglesia se está volviendo una sinagoga de Satanás. Esa es la, la, el rumbo irremediable de una iglesia que sucumbe ante el pecado por la indisciplina de sus pastores. Entonces, cuando haya una diferencia con respecto a la fe, a la práctica o a la disciplina, tenemos que someter las cosas a la mayoría, tenemos que someternos a la mayoría. En lugar de separarnos de la iglesia, debemos procurar la comunión entre nosotros. Todos tenemos un derecho a expresarnos y a que nuestra voz sea oída, pero al final eh, es mediante lo que nos dice la palabra del Señor y la consulta de la mayoría, la unanimidad de los hermanos, que vamos a lograr ponernos de acuerdo en algo. Y si usted no está de acuerdo después de eso, el llamado es para que usted reflexione en su corazón y que pueda someterse a los hermanos sabiendo que el Señor nos está llevando por ese camino. Santiago 3, del 13 al 14, nos dice: ¿quién es sabio y entendido de vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Sí, la palabra nos habla a obrar sabiamente, con mansedumbre. Y tenemos que respetar la decisión de la asamblea de Dios, porque recordemos que al final Dios le dio el poder a esa asamblea. Y lo que esa asamblea diga es lo que el Señor quiere, en particular para una iglesia. La misma palabra nos dice: donde están dos o más reunidos en mi nombre, ahí estoy yo, y todo lo que pidieran en mi nombre les será dado. Y lo que ataren en el cielo será atado en la tierra, y lo que desataren en el cielo será desatado en la tierra. Y eso habla específicamente de este poder de las llaves que tiene la iglesia para decidir sobre estos asuntos. Entonces nosotros no podemos venir y contender contra el poder que el Señor le ha dado a la asamblea. En cuanto a las indiscreciones, este es el decimoquinto, la decimoquinta causa de discordia: las indiscreciones. Cuando algún miembro divulgue o dé a conocer a personas que no sean de la congregación, ni les conciernan estos asuntos, lo que se hace en la reunión, en las reuniones de la iglesia. ¿Verdad? Esto es cuando estamos convocando una asamblea para disciplina y un hermano comete la indiscreción de irle a decir a alguien que no tiene absolutamente nada que ver en la iglesia: fíjate que había un hermano ahí en la iglesia que es tal y tal y tal y tal, y se dedica a esto y es tal persona. Y ese hermano se metió a vivir con otra mujer
y la mujer se dio cuenta y ahora se están dejando y él no se quiere arrepentir y se quiere ir con la otra mujer. Y entonces en la iglesia nos vamos a reunir para deliberar acerca de si ponemos en disciplina a ese hermano. Esa es una total indiscreción. La demás gente no tiene por qué saber las cosas que pasan en la iglesia. Nosotros somos llamados a corregirnos entre nosotros, pero no somos llamados a estar divulgando los pecados que cometen otros hermanos. Eso es una indiscreción. La iglesia, en este y otro sentido, deben ser como un huerto cerrado, un manantial cerrado y una fuente sellada. Esto lo vemos en Cantares 4:12. Dice, hablando de la amada, huerto cerrado eres, hermana mía, esposa mía. Y obviamente esta es una figura de la iglesia. Fuente cerrada y fuente sellada. Lo que pasa en la iglesia le incumbe únicamente a sus miembros. O como que usted ande divulgando y ande subiendo fotos de los estados financieros de la iglesia, de la información financiera de la iglesia. Eso no le compete a nadie más que a sus miembros. Es una total indiscreción. Esto a menudo causa gran pesar o agravio y la persona que lo divulgó debería de ser detectada y debería de ser abordada para decirle, hermano, tú estás cometiendo una indiscreción y tu indiscreción le va a costar señalamientos a la iglesia. Tenemos que prevenir y tenemos que disuadir este tipo de actitudes porque a la, en un plazo inmediato puede causarnos un gran señalamiento. Cuando nosotros andamos divulgando lo que pasa en la iglesia, la gente empieza a decir, ¿y viste lo que pasó en esa iglesia? Que había un tipo ahí que se metió con otra y ahora, imagínate, y esos son los cristianos, y esos son los bautistas reformados. Entonces, quien sufre es el Señor primeramente. Y en segundo lugar, la iglesia. Entonces, no debemos participar de este tipo de situaciones, debemos prevenirlas. Me acuerdo que cuando estábamos pequeños, mis padres nos enseñaron, a mi hermano y a mí, que la ropa sucia se lava en casa. Quiere decir que los problemas de la casa únicamente se tratan adentro de la casa. ¿Acaso no es una vergüenza para cualquiera de una familia en particular que divulgue los secretos de la familia? Pero estos se exponen a una vergüenza mayor. Porque se imagina, si es una vergüenza para la familia, ¿cuánto más será vergüenza para la iglesia y para el nombre de Cristo? Entonces debemos evitar este tipo de cosas. El 16º tipo de discordia o de desorden que debemos evitar son las confabulaciones. Cuando hablamos de confabulaciones, nos referimos a que un miembro sugiera y parezca insinuar a las mentes de otros miembros algún mal en contra de su pastor, pero no declare qué es y puede que sean solo malas sospechas por perjuicio y aún así se niegue a informarlo al pastor. Esto es muy abominable y es una violación palpable de la regla del evangelio y del deber de los miembros hacia su ministro. Tal persona debe ser reprendida severamente y si no confiesa sus maldades ni manifiesta un arrepentimiento no fingido, se debe avanzar en su tratamiento en disciplina. ¿Verdad? Ese es un pecado muy grave. Los cristianos no podemos confabularnos con otros para hacerle mal a otra persona. Yo he sabido incluso de pastores que se reúnen entre ellos para confabular el mal hacia otros pastores. Esa no es la actitud, en primer lugar, de un siervo de Dios y en segundo lugar, de ningún hijo de Dios. Ninguno que llamándose cristiano vaya a confabularse con otro para causarle mal a otro puede llamarse cristiano. Eso es un desorden. Además, es una gran maldad en otro el prestar el oído a tales insinuaciones viles y no reprender al acusador y así cumplir con su deber. ¿Cuál deber?
el deber de Mateo 18 que dice, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele. Si alguien presta su oído para estar escuchando confabulaciones, en ese mismo momento, el que lo escuchó tiene que ir y reprenderlo y prevenir que ande buscando a otros para confabularse. Y al que reprende le tiene que dar vergüenza que lo hayan encontrado en eso. Y tiene que arrepentirse. Y si no se arrepiente, entonces tiene que ir con 2 o 3 testigos a reprenderlo. Si persiste en andar haciendo confabulaciones, entonces tiene que presentarlo delante de la iglesia. Pero si nunca hacemos estas cosas, mis hermanos, estas actitudes se van a ir dando, ¿verdad? El tigre se le mata desde la primera raya. Cuando alguien se acerca a usted y le diga que se confabule con él para causarle mal a otro, en ese momento usted está llamado a ir y reprenderlo. Si usted escucha esas palabras y se calla y no le dice nada a él, o no le dice algo a alguien, usted está confabulándose con esa persona. Usted está en contubernio con esa persona y está siendo cómplice de pecados ajenos. Entonces usted que escuchó eso está llamado a corregir a este hermano. Y si ese hermano no hace caso, entonces tiene que ir con 2 o 3 testigos. Si usted dice, no, es que yo no quise decir nada porque no quiero problemas con este hermano. Mi hermano, usted está participando de los pecados de ese varón que se está confabulando para causarle mal a otros. Entonces, usted es llamado a reprenderlo y a corregirlo. Porque si no tomamos carta en el asunto, estas actitudes se van a ir divulgando y se van a ir propagando en toda la iglesia. Imagínense, si así trata a su hermano en particular, es una gran maldad. Es decir, si una persona consiente en confabularse para hacer la maldad a alguien en particular, ya eso es grave. No digamos si trata así a un anciano, si se está confabulando para causarle mal al pastor, cuyo nombre y honor deben ser guardados como más sagrados, con todo cuidado y justicia. No porque seamos extremadamente santos. Yo no le estoy diciendo que los pastores somos como el Papa, que tienen que hacer gran reverencia y gran protocolo. No, sino que deben ser cuidados y debemos ser los pastores tenidos con gran honor y con gran temor y respeto por la autoridad que la misma iglesia nos ha otorgado, que es una autoridad que viene de Cristo. Entonces, si nosotros no honramos a nuestros pastores, no estamos honrando a la iglesia y no estamos honrando al Señor. Lo mismo sucede con un pastor. Si el pastor deshonra a la iglesia, está deshonrando al Señor y está deshonrando el poder que el Señor le confió a la iglesia. Entonces, debemos tratarnos de esa manera. Romanos 1, 28 al 32, solemos leer este pasaje pensando en otras personas, pensando en aquellos rebeldes impíos que nunca vendrán al conocimiento del Señor, porque el Señor los cegó, para no obedecer a su llamado. Pero muchas veces cuando nosotros desatendemos a la instrucción de la palabra del Señor, nos comportamos como estos de mente reprobada, porque andamos pensando en hacer cosas que no convienen, atestados de injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios. No, es que yo no he matado a nadie. Sí, pero está promoviendo odio contra su hermano. Jesús dice, el que odia a su hermano ya cometió homicidio contra él. Contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, andan injuriando a los hermanos. Son soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres y muchas otras cosas más. Este verso es para aquellos que pasan por alto también la instrucción del Señor y van en pos de hacer estas cosas que no convienen. El verso 21 dice también que son necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia,
quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Y no solo los que la hacen, sino que también se complacen con los que las practican, ¿verdad? No solamente por hacerlas, sino que también por andar con aquellos que andan en estas cosas. Primera de Timoteo 6, del 3 al 5, dice Pablo a Timoteo, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina, que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Y dice, Pablo aconseja que nos apartemos de los tales, que no participemos en nada que tenga que ver con lo que ellos tengan que decir. Zacarías 7:10 dice, no oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. No es de cristianos estar pensando en hacerle mal a otro hermano. De ninguna manera, ni espiritualmente, ni materialmente. En la primera iglesia en la que yo estuve, recuerdo que estuve durante algún tiempo encargado de un área de formación y habían 3 niveles de formación. Y entonces el que estaba más avanzado era un líder un tanto difícil y que causaba malestar a los otros que estábamos debajo de él. Y en cierta ocasión hubo otro hermano que se me acercó a mí y me dijo, mira, echémosle la vaca a aquel, como decimos coloquialmente, ¿verdad? Y eso es unirnos para sacar al otro. Entonces yo le dije, mira, no podemos hacer eso. Y me dijo, bueno, si no lo haces vos, otro lo va a hacer. Y hay cualquier cantidad de personas que quieren quedarse con tu puesto. Entonces, eso es solo para mostrarle la manera en que muchas personas piensan, aún en medio de ambientes que se dicen ser cristianos. No podemos ponernos de acuerdo para causarle el mal a otros hermanos. Primera de Timoteo 5:19 habla acerca de el respeto hacia los ancianos y dice, contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Porque una acusación contra un anciano es cosa seria. Debemos tenerlos en consideración según la palabra del Señor. La 17ª causa de discordia o desorden es la desigualdad en la carga. ¿Sí? Cuando hablamos de desigualdad en la carga, nos referimos a que las cargas públicas de una iglesia no son llevadas equitativamente, sino que algunos están demasiado cargados, mientras que otros hacen poco o nada. Esto es un poco debatible porque depende mucho de los procesos en los que está una iglesia. Una iglesia bien establecida con sus oficiales y con sus miembros tiene ancianos que pueden repartirse la carga de la enseñanza, de la predicación, del discipulado, de la formación, de la visitación y de muchas otras cosas. Y los diáconos pueden repartirse los trabajos de logística y demás cosas de la iglesia. Mientras que dentro de los miembros pueden todos participar en diferentes comités. Pero mientras una iglesia está en proceso de plantación y siendo establecida, en algún momento vamos a ser los que manejamos la enseñanza y la parte logística de la iglesia, vamos a ser pocos hasta que se vayan estableciendo los miembros y se vayan nombrando oficiales. Entonces ahí vamos descargando un poco a las personas que están involucradas en la ayuda de todas las labores que hay que hacer. Pero
independientemente de todo eso, todos tenemos que estar preparando personas que nos puedan relevar en determinado momento para que si nosotros faltamos, no haya quien pueda hacer las cosas. Eh, el problema es, el desorden es cuando una persona no quiere enseñar a otros a hacer el trabajo que él está haciendo y quiere adueñarse perpetuamente de ese cargo. Obviamente el pastorado es un asunto delicado porque no es a cualquiera que se le pueda delegar la labor de enseñanza, sino que tienen que levantarse hombres con los dones, con el llamado interno y con el llamado externo para poder ejercer el pastorado. Y la iglesia tiene que reconocerlo como tal. Pero en otros casos, en los otros eh, trabajos y en otros comités de trabajo, siempre hay una manera de cómo delegar y debemos hacerlo. Ahora, otra manera en cómo se manifiesta la desigualdad en la carga es cuando no todos contribuyen para las necesidades de la iglesia según Dios lo haya bendecido. Cuando no se contribuye equitativamente a las necesidades de la iglesia, según como Dios lo haya bendecido, cada día del Señor o el primer día de la semana, como Él lo ha ordenado. En resumen, o en palabras simples, esto es cuando la carga financiera de la iglesia recae demasiado en la contribución de muy pocos hermanos y el resto de hermanos no contribuye y no es generoso para suplir para estas necesidades. Segunda de Corintios 8:14 dice, sino para que en este tiempo con igualdad la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Entonces, todos somos llamados a dar de una manera generosa, de todo lo que el Señor nos da, que podamos dar de eso, para que eso pueda ser usado para el Señor y para el reino. Es bastante contradictorio y paradójico que en las iglesias donde menos transparencia hay en cuanto al manejo de los fondos, es donde la gente más da. Y en cambio, en las iglesias donde hay más transparencia, más control, más presentación de informes, es donde menos la iglesia da, ¿verdad? Porque no sé cuál sea la razón, pero es realmente paradójico, ¿verdad? Y obviamente sabemos que en las iglesias donde no hay control, donde no hay rendición de cuentas, muchas de las cosas suceden porque hay una manipulación en la manera de pensar de las personas y en la manera de dar, ¿verdad? Los falsos maestros están enseñando que tiene que dar para ser bendecido, tiene que dar para recibir, que si usted da 1,000 va a ser recompensado al 100 por uno. Entonces ya la persona está ahí esperando que si dio 1,000, le devuelvan 10,000, ¿verdad? Y es cosas que no funciona de esa manera. Primera de Corintios 16:2 dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Gracias Pablo a los Corintios, instruyendo acerca del manejo de las ofrendas, que cada quien vaya guardando aparte según lo haya prosperado el Señor. Ahora díganme, ¿nos bendice todos los días el Señor? Claro que sí, nos bendice todos los días. De lo que el Señor nos da todos los días, nosotros somos llamados a apartar para el Señor. No solamente cuando nos pagan, no solamente cuando eh, tenemos, cuando llega el domingo, sino que todos los días, conforme el Señor nos haya bendecido, así tenemos que ir apartando. Entonces, si recibimos en la semana un bono, apartemos un porcentaje para dar al Señor. Si recibimos entre la semana un pago, qué sé yo, de algún trabajo extra, apartemos entonces una parte para el Señor. Si recibimos como hijos una mesada de parte de nuestros padres, apartemos para el Señor un porcentaje de todo lo que recibimos.
debemos acordarnos primero del Señor, porque cuando nosotros hacemos eso, estamos evidenciando que quien reina en nuestro corazón es el Señor y no el dinero. Y usted sabe que esto se lo digo yo con el propósito de instruirlo en el manejo de sus finanzas de una manera bíblica, no para hacer tesoros en nuestra cuenta, ni para quedarme yo con el dinero, porque en nuestro caso el dinero se maneja transparentemente y todo ha sido aprobado por la asamblea para ser usado en determinada manera. Entonces es justo que usted, como miembro de la iglesia, aporte generosamente también para la obra, para que podamos sacar una parte y esa parte pueda servir para suplir las necesidades de la obra del Señor. Otro desorden es faltar a la mesa del Señor. Por cualquiera que sea la circunstancia, no podemos faltar a la mesa del Señor, a la comunión con el Señor. Claro, hay situaciones fortuitas en las que uno no tiene el control. De repente tuvo que salir del país en un viaje de negocios y no se pudo regresar antes para estar en la asamblea. Entonces, pues irremediablemente va a faltar a la mesa del Señor. Pero lo que esto se refiere es a faltar de una manera consciente, decir, no voy a ir hoy a la mesa del Señor porque no quiero, porque prefiero quedarme en la casa acostado descansando. Una persona se rehúsa comulgar en la mesa del Señor, está pecando contra el Señor, está diciendo, es más importante mi cama que estar a tu mesa. Es más importante lo que estoy haciendo que participar de la comunión contigo y con mis hermanos. Es un pecado escandaloso, hermanos. O como cuando una persona se rehúsa a participar de la mesa del Señor porque piensa que alguna persona o personas son culpables de maldad. Sin embargo, no han procedido con ellos conforme a la regla de Mateo 18. Están ahí de que no, yo no voy a participar de la mesa porque ese es un pecador y los pastores no le han dicho nada, no han hecho nada por corregir a ese hermano. Entonces no puedo participar yo de la mesa porque ese hermano está en pecado. Y tú sabiendo que ese hermano está en pecado, no has ido y no le has dicho, hermano, tú estás en pecado. No podemos bajo ningún pretexto faltar a la mesa del Señor. Las personas que actúan de esta manera excomulgan a la iglesia o se excomulgan ellos mismos o al menos censuran o disciplinan injustificadamente a las otras personas. No debemos rechazar la comunión entre nosotros, aunque sea defectuosa, aunque sepamos que hay algo en medio de nosotros que tiene que ser arreglado. Pero si los pastores han fallado en verlo, pues no debemos por qué faltar a la mesa del Señor. Debemos procurar ir donde el pastor y hablar acerca de estas cosas para que el pastor lo arregle. Quizás no tiene conocimiento de esto, pero muchas veces nos callamos las cosas para no entrar en conflicto o para no crear controversia. La verdad es que todos estamos involucrados en la sanidad de nuestra iglesia, en que nuestra iglesia marche de acuerdo a la escritura. Es un deber de todos nosotros preocuparnos por el bienestar espiritual de la iglesia. Y si usted sabe algo acerca de un hermano que está actuando en pecado y que no está haciendo las cosas ordenadamente, usted es llamado primeramente a ir y hablar con él. Y si el hermano no atiende, entonces usted es llamado a ir donde el pastor y arreglar esas cosas. Y si el pastor no hace nada, entonces usted tiene que comunicarlo al resto de la iglesia para que en asamblea se decidan estas cosas. Pero no podemos estar tapando el pecado unos a otros. Tenemos que exponerlo con el propósito de que dejemos de pecar, de que abandonemos el pecado, con el propósito de que seamos limpiados y que seamos restaurados y que avancemos en la vida espiritual. No podemos estar toda la vida sumidos en pecado y escondiendo estas cosas y asolapando el pecado y el mal comportamiento de otros hermanos. Tenemos que avanzar hacia la madurez. Tenemos que crecer en nuestro parecido y en nuestra santidad a Cristo. Entonces no debemos rechazar a la comunión, aun cuando la iglesia no haya tomado cartas en el asunto acerca de un asunto disciplinario.
no podemos faltar a la comunión con el Señor. Tenemos que participar de la comunión unos a otros. Otra discordia o desorden en la iglesia es el juicio imparcial. ¿Qué es el juicio imparcial? Cuando un miembro crea o presta oído a un reporte en contra de otro antes de conocer la verdad. Vemos en Jeremías 20:10, porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes, denunciémosle. Todos mis amigos miraban si claudicaría, quizás se engañará, decían, y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra vergüenza. Jeremías estaba escuchando voces de todos lados y no quería apresurarse a tomar un juicio. Muchas veces nosotros estamos en medio de esa situación, ¿verdad? Y hay hermanos que se anticipan a los hechos y quieren venir y hablar con nosotros y decir, mira hermano, que quiero hablar contigo y contarte lo que me hizo ese otro hermano. En ese momento, nosotros tenemos que parar a ese hermano. Y si ese hermano tiene un problema contra el otro hermano, él es quien tiene que ir y arreglarlo, ¿verdad? Y si ninguno de los dos puede llegar a un arreglo, entonces sí, tu labor es sentarlos a los dos y escucharlos a los dos. Pero no puedes escuchar a uno ni a otro por separado. Cuando nosotros hacemos eso, si escuchamos a uno primero, antes de tener al otro enfrente, el testimonio de ese que escuchamos va a sesgar nuestra perspectiva. Entonces tenemos que evitar caer en esa parcialidad, es en verdad. Aquí está malo, el juicio parcial. Cuando nosotros estamos parcializados con alguien o estamos más a favor de su causa que el del otro, sin escuchar tampoco el testimonio de aquel otro. El juicio parcial, ¿verdad? No debemos permitirlo porque es un desorden en medio de nosotros. Otra causa de desorden son las acusaciones injustas contra los ancianos. Ya vimos de esto anteriormente, pero vamos a recordar que cuando se hace una acusación contra un anciano que es contraria a la regla, cual no debería ser sin 2 o 3 testigos en lo que refiere a los hechos. No podemos permitir una acusación contra un anciano si no hay 2 o 3 testigos acerca de un asunto. ¿Por qué? Ya hemos hablado en otras ocasiones acerca de esto. Una acusación contra un anciano es algo sumamente delicado. ¿Por qué? Porque si es una acusación prejuiciosa, aunque sea mentira, esa acusación puede acabar con el ministerio de un anciano. Y no solo eso, sino que le puede traer gran dolor a toda su familia. Imagínese que alguien venga y diga, yo vi al pastor que saludó a esa hermana de una manera inapropiada. Entonces yo creo que el pastor tiene algo que ver con esa hermana. Entonces el hermano va y comenta esas cosas con otros hermanos. Y entonces los hermanos empiezan todos a hablar acerca de que el pastor está viviendo una relación prohibida con otra hermana. ¿Se imaginan el escándalo que eso trae a la iglesia solo porque un hermanito pecó con su imaginación de pensar que el pastor estaba teniendo un romance con una hermana? Ahora, eso mancilla la reputación del pastor, que tiene que ser intachable. Y por si fuera poco, va a traer mucho dolor a su esposa y a sus hijos. Por eso, mi hermano, una acusación contra un pastor es algo serio. Y si alguien llega a acusar a un pastor, más vale que tenga testigos, porque si no, es sujeto a disciplina. Y no estamos diciendo que los pastores son santos y sin pecado, y por supuesto muchas cosas
A veces, lamentablemente, es la regla, ¿verdad? Que los pastores caen en inmoralidad por el descuido o por cualquier otra situación. Pero el llamado en este punto es a que tengamos cuidado con esas acusaciones. Si vamos a hacer una acusación, tenemos que tener testigos, porque tenemos que saber que si esa acusación es infundada, el daño que vamos a causar puede ser irreversible. Entonces tenemos que cuidar a nuestros pastores también. El siguiente tipo de desorden es el descuido de la enseñanza. ¿A qué nos referimos aquí con esto? El descuido de la enseñanza. No sé qué pasó. Ok. El descuido de la enseñanza. Cuando los miembros en general no están al tanto de la palabra de Dios cuidadosamente en los días de semana, entre semana o días de conferencia, aunque dicha reunión sea designada por toda la iglesia. Esto es, mis hermanos, cuando hay una reunión de enseñanza en el marco de nuestra iglesia. Digamos que una iglesia como la nuestra, que tiene el discipulado los miércoles, ¿verdad? Cuando un miembro no participa de esta reunión, que es una reunión designada por la iglesia, él está en un desorden, no está participando de una reunión en la que debería de participar porque es la reunión de su iglesia. El discipulado tiene como propósito edificar a los hermanos en la doctrina del Señor para ser los fieles discípulos del Señor Jesucristo. La iglesia se edifica completa. La iglesia se edifica toda. Cuando uno construye una casa, no puede construir la cocina primero, los cuartos después, o qué sé yo, la sala después. O sea, la iglesia, la casa o la edificación va siendo toda levantada en un mismo nivel para que todas mantenga el mismo nivel. Entonces, asimismo, en las instancias de instrucción de la iglesia, toda la iglesia tiene que irse edificando en el mismo nivel y toda la iglesia tiene que participar de lo que es la enseñanza. Claro, van a haber momentos en los que vamos a tener una instancia aparte para enseñar y para compartir con los varones alguna enseñanza. Y otra enseñanza aparte para hablar y discutir con las mujeres. Y otra enseñanza aparte, como los sábados, con los niños. Pero en general, toda la iglesia se edifica uniformemente en la reunión del discipulado. Por lo tanto, no participar de las reuniones que tienen que ver con la enseñanza para los miembros es un desorden. Isaías 55:3 nos dice: inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes de David. El Señor llama a la iglesia a estar juntas, a venir, a escuchar, a recibir su palabra para ser vivificados y para que pueda ser ratificado el pacto eterno en sus vidas. Hechos 2, del 1 al 2, nos habla de la iglesia primitiva cuando llegó el día de Pentecostés. Dice ahí en el verso 1, estaban todos unánimes juntos. No había ninguno que se había quedado por fuera. Todos estaban juntos cuando de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y ahí estaban sentados todos. La iglesia se edifica unánimemente, todos. Hechos 10:33. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír
todo lo que Dios te ha mandado. Aquí en este punto de la iglesia es cuando el Señor extiende el ministerio a los gentiles, extiende el pacto a los gentiles. Y aquí estaba este grupo de gentiles esperando recibir todos juntos de parte de Dios su enseñanza. Y el Señor, por su parte, estaba trabajando en Pedro a través de visiones lo que tenía que hacer y cómo tenía que llevar el ministerio a los gentiles. De manera que cuando Pedro llega, todas esas personas están ávidas por escuchar lo que Dios le había hablado a Pedro para ellos. Mis hermanos, así tenemos que ser nosotros cuando nos reunimos a ser edificados y a ser enseñados en el discipulado y en la escuela bíblica. Tenemos que estar ávidos para escuchar lo que Dios nos manda, lo que Dios nos quiere decir, identificar aquellas cosas en las que estamos fallando para cambiar. No estar pensando, el pastor dice esto por mí porque no entré a la reunión de la oración la semana pasada, porque no estuve en el discipulado o en la escuela bíblica. No, su llamado como cristiano maduro y como cristiano que quiere ser edificado en la iglesia es decir, puchica, sí, yo he fallado en esto, no he estado en estas reuniones. Y realmente ahora comprendo que es un error, que yo estaba pecando contra el Señor y contra mis hermanos al descuidar la enseñanza en estos días. Tengo que cambiar eso. Esa es la actitud de un cristiano maduro. Entender que el pastor no me está tirando caña a mí, sino que me está enseñando la manera correcta de hacer las cosas y la manera correcta en la que yo puedo ser una piedra viva que edifica la iglesia. Entonces tenemos que atender a estas cosas y no estamos en desorden. Finalmente, el último tipo de desorden que veremos en esta lección es la esterilidad de la iglesia. ¿A qué nos referimos con esto? Cuando los hermanos dotados no son animados debidamente, deben ejercer sus dones en privado al inicio y siendo aprobados al tiempo, deben ser llamados a predicar o ejercitarse en la iglesia. Y cuando no se da ánimo, no se insta para que también se confiera instrucción a ellos, los hermanos dotados, para su mejor desempeño. Una iglesia entonces está en desorden. Esto es, cuando una iglesia no prepara a aquellos hombres que Dios ha dotado para la instrucción. Y miren, si hay algo que para mí es muy importante y ha sido una piedra angular en mi ministerio, es poder preparar a otros hombres. Porque de la iglesia donde yo vengo, de la iglesia donde yo fui formado en el ministerio por 17 años, la forma de pensar de mi primer pastor era, si alguien me pide ministerio, yo lo que hago es mandarlo al congelador. Porque lo que está diciendo ese hombre al pedir ministerio es que busque el primado, así como Diótrefes. Lo que quiere es reconocimiento, lo que quiere es sobresalir. Y esa forma de pensamiento normó muchas veces mi manera de pensar durante ese tiempo. Fue hasta que salí de ahí y me incorporé a Renacer, donde fui preparado junto con muchos de ustedes en plantación de iglesias a través del programa La Iniciativa Timoteo. Fue hasta ahí que conocí y que entendí la perspectiva bíblica acerca del ministerio. Pablo dice, si alguno anhela obispado, buena cosa anhela. Yo recuerdo que cuando yo vine al Señor más o menos a los 14 años y a los 15 años yo soñaba en mi corazón con ser pastor y en mis ratos de ocio me grababa predicando y enseñando en mi imaginación a muchas personas. Y ese anhelo estaba en mi corazón. Entonces,
yo me puedo identificar con lo que dice Pablo, de que el que anhela obispado, buena obra desea. Y me doy cuenta, hermanos, que el anhelo de obispado no es algo natural al hombre. Muchos hombres desean el ministerio, sí, claro, por reconocimiento, por sobresalir y por muchas cosas. Pero hay un anhelo que viene de parte de Dios por buscar el ministerio y que no está en todos los hombres. Algunos hombres simple y sencillamente no quieren sobresalir, no quieren tomar la batuta de la enseñanza, del pastoreo, de la predicación y de todo lo que eso implica. Y está bien, está bien. El propósito de su vida no se define por su llamado. El propósito de nuestra vida es glorificar al Señor y disfrutar de Él por toda la eternidad. Pero a unos nos ha llamado al ministerio y a otros los ha llamado a ser esas piedras vivas que contribuyen a la edificación de la iglesia. Y eso está perfectamente. Pero si un hombre tiene el anhelo de obispado en su corazón, esa es una buena obra, dice Pablo. No tiene por qué esconderlo, por qué sentirse avergonzado o por qué pensar que si evidencia eso, lo van a matar, figurativamente hablando, ¿verdad? Es como cuando Saúl se dio cuenta que David había sido ungido rey, lo andaba buscando para matar porque no toleraba que otro fuera rey más que él. Y si él moría algún día, quien tenía que asumir la corona era su hijo Jonatán, no David, que era un externo, un outsider. Y nos damos cuenta de que muchos pastores actualmente, principalmente de esas iglesias, mega iglesias, la forma en la que actúan es como esos Saúles. Ellos pretenden legar su púlpito a sus hijos y ya estamos viendo como una generación de Cash Luna, de Guillermo Maldonado y de todos esos falsos profetas comienzan a agarrar el púlpito como que si el púlpito fuera por dinastía, ¿verdad? Por linaje. Y no es así. Si un hombre siente el anhelo de obispado, eso es un regalo de parte de Dios, porque no todos los hombres quieren, quieren la fama, por supuesto, pero nadie quiere involucrarse en lo que significa el ministerio, en las lágrimas, en la soledad, en la parte difícil del ministerio. Entonces, cuando un hombre llega con un deseo de obispado, con un deseo de participar en el ministerio, nosotros tenemos que dar gracias a Dios por ese hombre. Y tenemos que agarrarlo y tenemos que prepararlo. Pablo dice a Timoteo, en 2 Timoteo 2:2, creo que es, lo que has oído de mí, esto enseña a hombres fieles. Esa es parte de lo que un ministro tiene que hacer, procurar reproducirse en otros. La oración del Señor Jesús, al ver la cosecha de almas que estaba presente en ese tiempo, fue rogar al Padre que envíe obreros a su mies, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Y entonces imagínense que estamos nosotros con el pensamiento del pastor de que si alguien nos pide ministerio, nosotros lo vamos a mandar al congelador. Si el Señor Jesús dice que tenemos que estar agradecidos porque venga un obrero, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Entonces debemos procurar nosotros preparar a otros hombres. Y dado que yo vengo de esa escuela, de que el ministerio se cuida celosamente y no es a cualquiera que vamos a preparar y a nombrar. Y como les decía, al llegar a Renacer y ser preparado en la iniciativa Timoteo, aprendí la necesidad de preparar a otros. Una de los distintivos y de las preocupaciones en mi ministerio y de manera personal es poder preparar a otros. Y para mí es un deleite. Lo que he visto también en otros hermanos es la disposición
de poder enseñar a otros y de que el conocimiento y la reforma y todas las cosas sea algo que se promueva de una manera masiva, sin reservas. Y cada material, cada cosa que recibimos, que podamos enviarlo de manera gratuita, sin que tenga un costo para los hermanos. Constantemente estamos animando también a los hermanos a estudiar en los seminarios, a prepararse y a poder hacer algo para el Señor. Y estamos ahí para apoyarlos, porque una iglesia que no se puede reproducir en una generación es una iglesia que, como Israel, con el cambio generacional, se va a levantar una generación que no conoció al Señor, que vivieron toda la vida bajo la sombra de un púlpito reformado, pero que se extraviaron en el cambio generacional. Y eso es terrible. Mis hermanos, como pastores es fácil, pues un pastor bíblico hablando, ¿verdad? Es fácil entender la necesidad de poder preparar a otros. No podemos adueñarnos del púlpito y pretender que nuestros hijos van a ser los que van a llevar la batuta, porque el llamado ministerial es únicamente por gracia y por misericordia del Señor. No es por genética, no es por linaje y no es por otra cosa. Entonces, como pastores, tenemos que procurarnos y tenemos que preocuparnos por preparar a otros. Y por eso siempre estoy diciendo a los que están cerca de mí, a Roberto, a Alejandro, que me ayudan en el ministerio, que entren o que participen del discipulado de pastores. Estamos también ahí con Lucas y con Max. Y al final no sé realmente si alguno de ellos tiene llamado ministerial, si alguno de ellos anhela obispado, pero pues al final estamos ahí y nuestra labor es prepararlos para que ellos vayan y preparen a otros. Entonces, como pastores, ese es el llamado y ese es el ministerio. Pero también como hermanos, nosotros, toda la iglesia, tiene que estar involucrada en preparar a otras personas. Que si usted, mire, el pastor, si el pastor se reproducen otros pastores, en otros líderes, en otros discipuladores. Pero si el cantor se reproducen otros cantores. Si el de multimedia se reproduce, se reproducen otros tecnológicos. Y así cada quien va reproduciéndose en una siguiente generación que va a tomar la batuta de la iglesia y que va a continuar promoviendo el mensaje de verdad. Pero si nosotros no nos preocupamos por esto, mis hermanos, el día que nosotros no estemos, y que ahora con todo esto del COVID es más real que distante, la siguiente generación no va a conocer al Señor, no va a guardar el celo por la sana doctrina de la misma manera que nosotros lo guardamos. Y eso tiene que asustarnos. Que dice que el Señor se acerca a la higuera esperando encontrar frutos en ella. Y al no encontrar frutos en ella, lo que hace es maldecirla. Y él dice, todo árbol que no da frutos es cortado y echado en el fuego. Mi hermano, es un terrible desorden cuando una iglesia no se prepara y no se preocupa por producir frutos de justicia. ¿Qué será de la iglesia en el futuro si esto no se previene con rapidez? Si hoy no nos encargamos de preparar a una siguiente generación. Bien, mis hermanos, vamos a quedarnos hasta ahí por motivos de tiempo. Terminamos con esta sección de los desórdenes de la iglesia. Yo quisiera saber si alguno de ustedes tiene alguna pregunta con respecto a este tema.
Todo claro, pastor. Todo claro, ¿verdad? Bueno, vamos a terminar entonces, mi hermano, en oración. Quiero pedirle a mi hermano Noé que pueda despedirnos en oración. Amén, hermanos, vamos a orar. Gracias, pastor, por el tiempo de hoy. Amén. Señor, te damos gracias en este tiempo que nos has permitido pasar estudiando estos puntos acerca de desórdenes y de las cosas que se deben, Señor, traer a la luz para orden de tu iglesia, Señor, a fin de que tu iglesia sea pura y sin mancha y dando un buen testimonio, principalmente en los de adentro, así como los de afuera, Señor, que cada uno de nosotros seamos exhortados en los diferentes puntos para, Señor, ir en oración y en el entendimiento claro de tu palabra y hacer las correcciones y contribuir a la salud de la iglesia, siendo vigilantes, Señor, de nuestros hermanos también en amor, con misericordia, Señor, para que tu palabra no sea blasfemada por los de afuera, sino que más bien seamos adornos del evangelio, Señor, porque somos cartas leídas y que de esa manera tú sigas levantando hombres fieles, Señor, que puedan seguir la labor del ministerio, la predicación de tu palabra, tal como tú lo has prescrito, Señor, en ella, así como también a mujeres, Señor, en sus roles dentro de la iglesia, puedan ser mujeres piadosas, mujeres que honren, Señor, la palabra, instruyendo a otras mujeres, y que todo sea para gloria y honra de tu nombre, Señor. Te damos gracias en este día del Señor por el tiempo que nos permites pasar. En Cristo Jesús oramos. Amén